bueno, vamos con eso entonces. Pregunta número 1. Pregunta número 3 que diga. ¿Estamos bien? En un análisis químico cuantitativo se determinó que el porcentaje de timina en el ADN a partir de dicho valor, ¿cuáles serían los valores X, Y y Z? Entonces, tú tienes solamente el valor de timina y te pide los demás valores. ¿Lo puedes encontrar? Sí. ¿Cómo? Recuerda que hay una proporción, ¿no? La ley de Chargaff. La ley de Chargaff, ¿qué te dice? Ah, bueno, antes de responder, por favor, dígame su respuesta. La D, dicen la D, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. Recuerden que yo les voy a hacer la pregunta, casi se me olvida. Yo les voy a hacer la pregunta, les leo y ustedes me tienen que responder. Supuestamente ustedes ya han buscado la pregunta y la han respuesto, ¿no? Entonces, a ver, si este es 15% timina, ¿con quién se asocia? Con adenina, ¿no? Si este es 15%, adenina debe ser también 15%. 15 más 15, 30. ¿Cuánto te queda? 30 y todo es 100, por lo tanto te queda 60. Y 60 se divide entre quiénes? Entre citosina y guanina. Por lo tanto, citosina debe ser 30. No, disculpa. Borrador. ¿Cómo equivocar en la resta? Por lo tanto, debe ser 35 y el otro es 30 y 35, ¿no? 15 más 15, 30, 35 más 35, 70, la suma sale 100%. Por lo tanto, la clave sería la D, ¿no? Correcto, entonces. Los que han podido responder bien la D, entonces, me alegro, entonces. Voy a poner la respuesta, la D. Entonces, sigamos. Entonces, muevo esto para acá. En la pregunta número 6, al realizar el estudio de ADN, se establece que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. Además, la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. Es decir, el número total de bases purinas es igual al número total de bases primidinas. O sea, la ley te dice que adenina más guanina es igual a citosina más timina. Esta descripción de la naturaleza del ADN corresponde a aquel. Exacto, bien, todos bien. Entonces, la D sería la ley de Chargaff, ¿no? Claro, exacto, la ley de Chargaff. Vamos a dejar un poquito más porque se puede ver, ya listo. Creo que el chat lo pongo para acá y la cámara lo pongo acá, que es justo donde tengo la cámara web. Entonces, pon esto acá. Listo, entonces, sigamos. Los antibióticos macrólidos inhiben a la peptidiltransferasa durante el paso de la translocación. Entre estos inhibidores se encuentran los fármacos antibacterianos como la eritromicina. La ribosima, que se estaría inhibiendo por la acción de dichos antibióticos, se encuentra a nivel del. Un momento. Ya, ¿qué clave sería? ARN ribosomal, ¿no? Claro, el ARN ribosomal. Dicen que la 8, a ver, vamos a buscar la 8. La 8 es, justo acá tengo el libro por si acaso. La 8 está a la vuelta, creo. La 8 está acá, a ver. Vamos a ver, entonces sigamos con esto. Entonces, la respuesta es la D acá también es la D, y acá sería la B, ¿no? Claro, sigamos. Acá está la 8, justamente la 8. Él tiene un error en poner el orden, así que no importa. Claro, tiene un error en poner los orden, entonces. La 8. El ARN constituye la molécula que participa en la síntesis de proteínas, ¿está bien? De acuerdo a la información del ADN. Se tiene 3 tipos fundamentales de ácido ribonucleico. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El primero es una copia de la información del ADN. Entonces, eso sí se sabe, ¿no? El ARN mensajero es una copia del ADN, que será leído, ¿por qué? Por el ribosoma. El segundo captura y transporta aminoácidos. ¿Quién es el que transporta aminoácidos? El ARN transferencia, ¿no? Y el tercero constituye el ribosoma y une los aminoácidos. Entonces, ¿quién constituye el ribosoma? El ARN ribosomal, ¿no? Y también comienza a unir los aminoácidos. Entonces, de lo anterior se puede inferir que, a ver, ¿cuál es su respuesta? Todos dicen la B, ¿no? A ver, ¿el ARN de transferencia constituye la estructura interna del ribosoma? No, falso, ¿no? Solo el ARN de transferencia lleva los ribosomas. ¿El ribosoma traduce la información del ARN mensajero a proteína? Sí, correcto, perfecto. Los que han respondido eso como B es correcto, entonces. ¿El ARN mensajero es una secuencia de dobletes? No, falso, ¿no? Es un triplete de bases nitrogenadas. Están unidos de 3 en 3. La proteína a sintetizar es una secuencia de codones. Falso. La proteína es una secuencia de ¿qué? De aminoácidos, ¿no? Entonces, ahora vamos con las domiciliarias. Jaime es un adolescente que tiene un bajo rendimiento escolar. Sus padres preocupados lo llevan a un especialista y ante una prueba de sangre se registra 10.2 gramos por decilitro de hemoglobina, cuando el rango normal es de 14 y 6, ¿estamos bien? En varones.
Eso significa que Jaime tiene anemia, alteración que genera en él cansancio, sueño, pereza y pocas ganas de estudiar. ¿Cuál es la función que tiene la hemoglobina? ¿Cuál es la respuesta de todos? La función de la hemoglobina, ¿cuál sería? Ahí pongan en el chat. A ver, sería, vamos a poner que el check. Entonces, vamos a ver. La A. Claro, estamos ahorita en la pregunta número 1 de domiciliaria. Todos saben cuál es su respuesta. Kiara y Joel dicen que es la A. ¿Alguien más? La A. Eddie también dice que exacto, perfecto. La respuesta que es... Dije la, profesor. Ya, no te preocupes, gracias. Gracias por hacerme recordar. Entonces, todos dicen que la A y por lo tanto la respuesta es correcta. Recuerda que la hemoglobina es el encargado de transportar el oxígeno de sangre ¿en dónde? En mamíferos. Y la hemocianina es el encargado de transportar el oxígeno ¿dónde? En insectos y artrópodos y moluscos. No se olviden, ¿ya? Eso seguro le han enseñado en otros años. Recuerda, la hemocianina es el encargado de transportar el oxígeno en artrópodos y moluscos, mientras que la hemoglobina es el encargado de transportar oxígeno ¿en dónde? En los mamíferos, ¿no? Entonces, segunda pregunta. La 2. Rubén fue vacunado para el sarampión la semana pasada. Su organismo producirá anticuerpos contra antígenos virales del sarampión. ¿Qué tipo de proteínas se está sintetizando en el cuerpo de Rubén? Entonces, la respuesta dicen que es, Carolina dice que la C, Joel dice que la C, Kiara dice que la C. Entonces, por lo tanto, Xiomara vuelve a decir que la C, entonces la respuesta es defensivas, claro, ¿no? Recuerda que las proteínas tienen un montón de propiedades, o sea, bastantes importantes biológicas. Entonces, tú tienes que asumir, yo no te he dicho en ningún momento que tiene función defensiva, pero tú lo tienes que sobreentender. Entonces, si son anticuerpos, antígenos, son anticuerpos que van a proteger tu cuerpo, por lo tanto debe ser función defensiva, ¿no? Entonces, correcto, para los que han respondido la C, es correcta. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a borrar esto. Ya. Esa es la pregunta número, a ver. Pregunta número 3. Ya. Respecto a los ácidos nucleicos, indique la secuencia correcta del valor de verdad. Entonces, para todos la clave es la B, dice Carolina, Eddie, Xiomara, Joel. Vamos a ver qué más. Kiara. Entonces, vamos a ver. ¿Ya? El ADN se dice entonces, si dice la B, dice que todo es cierto. Vamos a ver. El ADN se transcribe en ARN mensajero para participar en la síntesis de proteínas. Sí, perfecto. El ADN no puede participar directamente en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, tiene que ser copiado por el ARN mensajero, ¿no? Claro. El ADN es una molécula bicatenaria, sí, porque está formada por dos cadenas. Antiparalelas, sí, porque son paralelas, pero uno va hacia arriba, se puede decir, y el otro va hacia abajo. Y con bases complementarias, correcto, ¿no? Con bases complementarias. Estas bases complementarias, ¿qué ley cumplen? La ley de Chargaff, ¿no? Recuerda. La citosina se une a guanina y la adenina se une a la timina. 3. ¿El ARN mensajero es una secuencia de tripletes de bases o codones? Sí, correcto, es un triplete de bases y codones. ¿Han escuchado alguna vez el anticodón? El anticodón es lo contrario de cada codón. ¿Y quién tiene el anticodón? El ARN transferencia. Cuando se une el codón con el anticodón, se liberan los aminoácidos y por esa manera se comienzan a formar las proteínas. 4. El ARN ribosomal constituye la estructura de sus unidades mayor 60 y menor 40S. Ese es correcto. La unidad menor vale 40 y la unidad mayor vale 60. La suma de ellos, ¿cuánto es? 80S. No debería ser 100, no, pero en este caso es 80. Entonces, recuerda, es 40, 60 y 80 en eucariotas y en procariotas es 30, 50 y 70. No lo olvides, por favor. Mira, 30, 50, 70 es en procariotas, el tamaño de los ribosomas, la S, y en eucariotas es 40, 60 y 80, ¿ya? Esos son los números mágicos, no se olviden. Ahora, vamos con entonces, por lo tanto, la respuesta que sería, vamos por el corazón, la respuesta es la B. Perfecto para todos los que dijeron B. Pregunta número 7.
Entonces, al analizar el comportamiento del monómero de una proteína, se concluye que se trata de un anfótero, ya que esa se comporta como ácido y como base a la vez. El componente que actúa como ácido y por ende experimenta pérdida de protones se denomina... Ya, acá vamos a ver un problemita, escúchame. ¿Quién, entonces, dice, se comporta como ácido y como base, ¿no? El componente que actúa como ácido, recuerda, yo te lo dije acá, se comporta como ácido. Por lo tanto, la palabra ácido tiene una palabra, mira, en la palabra ácido tiene una palabra. La palabra ácido tiene la palabra C. Por lo tanto, ¿qué grupo va a ser? ¿Amino o carboxilo? Carboxilo, porque tiene la C. Esa es la única manera que tú te vas a acordar. O sería la otra manera que te acuerdes, amino es base y ácido es carboxilo. Pero esto es forma más fácil. El que se comporta como ácido es el grupo carboxilo. Por lo tanto, la clave es la D. ¿Estamos bien? No se olviden eso, por favor. ¿Ah? Es una pequeña memotecnia. Esta pregunta sí se puede extender que sea un poquillo tranca o un poquito que te puede haber agarrado distraído. Entonces, la forma para que tú te acuerdes es, si es ácido, el que se comporta como ácido es el grupo carboxilo. Recuerda, C con C. Entonces, listo. Pregunta número 8, y es la última, ¿ya? Parece que sí es la última, porque ya nos hemos terminado, creo que ya las preguntas. Sí, ya nos hemos terminado las preguntas. Y me alegra que te hayan respondido todo. Y si se han equivocado en una, bueno, no importa, no se preocupen. Lo bueno es que ya lo aprendieron ahorita, entonces. Pregunta número 8. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a John Friedrich Meissner, que en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida que la llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. La información que almacenan estas moléculas están expresadas en secuencias de perfecto. Entonces, perfecto ustedes. Han respondido casi toda la guía, perfecto. Las bases nitrogenadas. ¿Estamos bien? He visto que solamente se han equivocado en una, de una serie de cuántas preguntas, 16 preguntas. Entonces, perfecto, ustedes están perfectos. Si han podido responder casi todas, perfecto. Entonces, este ya es nivel preuniversitario, como ustedes ya lo saben. Entonces, si se han equivocado una vez o dos veces, está perfecto para ustedes. ¿Estamos bien? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo ahorita sobre el tema o sobre el tema de proteínas y nucleótidos o ácidos nucleicos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a tener que dar por terminado esto. ¿Estamos bien? O sea, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber ahorita, ¿ya? Para poder ayudarlos. Si no, ya para que puedan irse a comer de una vez. ¿Ya? Seguro deben estar con hambre. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Si, o me los... ¿Ya? ¿Sí? Profesor, ¿Sí? una duda, ¿el ADN está presente en las mitocondrias de las células animales? Ya. Ahora, el ADN está presente en las mitocondrias. ¿Estamos bien? De las Ahora, células animales. claro, están presentes en cualquier célula. Escúchame. El ADN está presente en todas las células vivas. Escúchame, todas las células vivas. ¿Estamos bien? El ARN también. Tiene que estar ADN y ARN. ¿Dónde tú encuentras diferente esto? En seres, en materia que aparentan ser vivas. Como un ejemplo de ellos, ¿quién sería? ¿Cuál sería? El virus. El virus, hay virus que solo tienen ADN y hay virus que solo tienen, ¿qué cosa? ARN. R. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ahora, en la mitocondria normalmente solo se tiene, ¿qué cosa? ADN. También se puede pensar que el cloroplasto se dice también que a veces que solo tiene ARN, también se dice que solo tiene ADN, pero recuerda que el cloroplasto y la mitocondria eran organismos celulares autónomos antes. Y por medio de la teoría endosimbiótica se dice que una célula grande se comió una célula pequeñita y esa célula pequeñita, ¿se entiende? Es la que entra y se transforma en qué? En una mitocondria y un cloroplasto. Por lo tanto, esa sigue teniendo su propia autonomía. Entonces, las mitocondrias y cloroplastos se dividen por ellos mismos. Por lo tanto, ellos necesitan qué cosa? Su ADN. ¿Estamos bien? Ok, ya entendí. Ya, ahora, el COVID es ARN, ¿ya? Por si acaso. Pero no hablemos del COVID. Ya justamente ustedes ya deben estar adaptados del COVID. Entonces, cualquier otra pregunta más o menos que necesitan saber sobre esto. Entendieron bien los tipos de ARN, ¿no? Y su función, ¿no? Sí. Sí, eso justamente esa es la parte que más me estaba preocupando por ustedes, porque justamente hasta incluso en las academias no entienden bien esa parte.
¿Cuál? De que el ARN, no sé, mensajero sirve para tanto, el ARN ribosómico para Claro. tanto. Justamente la gente se equivoca bastante en eso. O sea, se bloquea. Pero justamente intento hacerles que ustedes entiendan y si me han entendido, perfecto. Si no, no se preocupen que justamente vamos a hacer dogma central de la biología. ¿Saben lo que significa la palabra dogma? No, Dogma viene a ser el misterio más grande de la biología, digamos, el misterio de algo. ¿Estamos bien? El dogma central de la historia, ¿qué puede ser? El momento en que el hombre se transformó de un, cómo el hombre llegó a evolucionarse, ¿no? El dogma de la matemática, ¿qué sería? O de las ciencias, ¿qué sería? El momento del Big Bang, puede ser. Y el dogma central de la biología, ¿qué es? ¿Cómo es posible que el ADN forme proteínas y cómo después de eso nosotros pueda formar qué cosa, un brazo, una pierna, el hecho que seamos unos ochatos y otros, no yo, que sean altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con la biología? Y eso se llama dogma central de la biología molecular. Y creo que vamos a hacer un tema acá. Si es que no está en su libro de acá, yo les voy a traer ese material. ¿Estamos bien? Porque es ok, importantísimo que ustedes lo sepan. Ya, ¿hay alguna otra duda? no, Ya, creo que ya no tienen más dudas, más bien creo que yo ya lo estoy confundiendo a ustedes. ¿Qué más puede evolucionar el ser humano? Telepáticamente, pues. El ser humano, o sea, todo ser puede seguir evolucionando de cualquier manera. ¿Estamos bien? A veces las evoluciones son a favor, a veces las evoluciones son en contra, y eso se llama mutaciones perjudiciales. ¿Ven? Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down, ¿qué es lo que pasa? Es una mutación que se da en el ser humano, que la cual, ¿qué pasa? Tienes un cromosoma extra de X. Entonces, este síndrome, la persona con síndrome de Down a veces tiene unas deficiencias, es decir, una evolución, una mutación que va en contra. Entonces, pero también puede haber unas mutaciones que van a favor. Por ejemplo, tú no tienes pelos en la cara, ¿sí o no? No, normalmente tú no tienes un pelaje. ¿Qué pasó? Ahí ha habido una mutación, porque antes sí teníamos. Ocurrió una mutación y no pasó eso. Como también otra mutación que sería, tus intestinos antes eran extremadamente más largos. Ahora que son, son más cortos. Otra evolución que ha pasado sería esto. ¿Para qué sirve esto? Esto no sirve. ¿Qué pasaría si hubiera una evolución y desaparece esto? ¿Sería en contra, a favor? No se sabe. ¿Se entiende? No nos interesaría si se nos desaparece esto. Entonces, las evoluciones son cambios que se dan en donde en el ADN, que pueden ser beneficiarios o perjudiciales para uno. Si son perjudiciales, esa persona que sale con esa mutación no va a poder reproducirse. Y si son beneficiarios, entonces se va a reproducir, ¿no? Imagínate que, digamos que, a ver, un nombre de acá, por ejemplo, Eddie, por ejemplo, Eddie que digamos que le produce una mutación, sigue siendo humano, le produce una mutación y que puede comunicarse telepáticamente. Entonces sus hijos se van a poder también comunicar telepáticamente. Entonces, por lo tanto, sería una evolución, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si Edis nace y no puede comunicarse, no tiene sentido de habla? Entonces, ¿qué pasaría? Por la ley de la selección natural no podría reproducirse y esa mutación no se expandiría. Eso es lo que sería una evolución. Ya, muchachos, si ya no hay otra pregunta más, entonces voy a dar por terminado la clase. Faltando 4 minutos. Entonces ya estamos hablando cosas ya de más, ya. Cosas que están fuera ya del tema. Entonces, para la siguiente clase va a tocar citología, así que por favor intenten leer un poco de citología porque el tema de citología es bien amplio. Entonces, vamos a hacer citología 1. ¿Estamos bien? Y si hay una pregunta más, ¿sí? Bueno, profesor, ¿sí? una duda. Si una persona puede mover las orejas, ¿es una mutación? No, no necesariamente, porque tú tienes músculos en la oreja. ¿Estamos bien? Esos músculos en la oreja, en algunos, o sea, tú tendrías que estar acostumbrado o te debe haber, o sea, nosotros todos deberíamos poder mover la oreja, pero hay algunos que esos genes están apagados y otros genes están prendidos. Por lo tanto, al estar apagados, tú no puedes mover la oreja. Pero si estuviera prendido, sí lo podrías mover. Entonces, esos músculos para mover la oreja están. Pero si algunos están más desarrollados que otros, no significa una mutación. ¿Estamos bien? Y a ver, ¿qué dice? Eh, Solo tiene complejo de... se pasa, Eddie. Complejo de rata, ya.
Carolina, ya, Xiomara, ya. Entonces, bueno, voy terminando la clase, entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido, entonces nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, estudien para citología, que citología es un poquito bien